Bueno, vamos a explicar cómo se construye el diagrama del GAM a través de todo el procedimiento de cálculo de la ruta crítica. Pues primeramente debemos de tener una estructura de trabajo. La estructura de trabajo no es más que la organización de cómo las actividades se tienen que ir realizando paso a paso hasta conseguir el proyecto final. En este caso observamos que el proyecto denominado I tiene que construirse una vez que se cumplan todas las actividades que en ellas están emanando, todas las actividades que están abajo: H, C, G, B, D, F, E, A. Si nos damos cuenta, tanto B como A, abajo no hay otra actividad que lo preceda. Significa que estas actividades vienen de una actividad llamada inicio. Por ejemplo, la actividad G, para que lo empecemos a hacer, necesitamos que esté tanto D y F terminadas, las actividades D y F terminadas, para que se pueda lograr E. Aquí tenemos una tabla llamada precedencia, producto del análisis de la estructura de trabajo. Aquí anotamos cada actividad. En este caso es una tabla corta, solo viene el predecesor y la duración. En esta tabla podemos anotar qué tipo de recursos se necesita para llevar a cabo la actividad, quién va a ser su responsable, cuánto es el costo y una serie de anotaciones que podemos controlar la elaboración de esa actividad. Pues bien, como estamos vaciando lo que es la estructura de trabajo a la tabla de precedencia, observamos que A no depende de nadie. O sea, vamos a poner una actividad ficticia llamada inicio. B depende de inicio. Y los tiempos de duración pues ya están al lado de cada actividad. C depende de A. Si nos vamos al diagrama, acá tenemos a C. Y depende de A. Por eso colocamos en la tabla C depende de A. Igualmente D y E dependen de A. Tanto D depende de A como E, en este caso, depende de A. F depende de E. Vemos que F depende de E. Y así sucesivamente hacemos el estudio de la estructura de trabajo y vaciamos en una tabla de precedencia. Ahora nos vamos a concentrar en cómo hacer el diagrama de nodos, el cálculo de la determinación de los tiempos para la ruta crítica, y igual va a salir la holgura total. Pues bien, tenemos la tabla que anteriormente mostrada. Tenemos la formulita para calcular la holgura total y acá tenemos la estructura del diagrama de nodos. En este caso está circular, en la imagen está cuadrática, no importa, lo importante es que lleve los siguientes eventos. Aquí se escribe la actividad y aquí se escribe el tiempo que dura realizar la actividad. Por ejemplo, la actividad I tiene un tiempo de 2. Entonces aquí pondríamos I y colocaríamos el 2. Y estas casillas lo vamos a llenar de la siguiente manera. Vean, la primera actividad habíamos mencionado, para manera de que nuestro diagrama no quede todo disperso. A y B son actividades de inicio que no anteceden ninguna actividad. Entonces, para que no quede abierta estas dos, vamos a poner una actividad ficticia llamada inicio. Aquí colocamos el primer tiempo. En este caso, el inicio es una actividad de arranque. Entonces decimos, se va a empezar a hacer el proyecto y se inicia el proyecto. Entonces empezamos con un tiempo 0. Cuando arranca el proyecto, esta actividad lo tenemos que hacer ¿en qué tiempo? En 0. Entonces 0 más 0, 0. Una vez que concluimos la actividad, empezamos con la actividad A o la actividad B. A, desde luego que va a empezar una vez que termine la actividad de inicio.
Entonces A empieza en el tiempo 0, porque recordemos que aquí está terminando la actividad en el tiempo 0. 0 más 5, 5. Ahora vamos con B. B va a iniciar una vez que termine esta actividad y termina en el tiempo 0. Entonces decimos 0 más 6, 6. Continuamos. D depende de A. Una vez que termine A, podemos arrancar la actividad D. Entonces A termina en el tiempo 5. Entonces aquí colocamos 5. 5 más 3, 8. Ahora E de igual manera. El tiempo más corto de empezar es 5 más 1, 6. C de igual manera. 5 más 4, 9. Y nos vamos con la actividad H. H, su actividad B termina en 6. 6 más 12, 18. Pues bien, continuamos la actividad. En este caso la G depende de D y depende de E. Por lo tanto, no lo vamos a realizar hasta que lleguemos a F. F depende de E. Aquí está la línea de precedencia, aquí está la flecha, dice que F previene de E. Entonces aquí colocamos 6 más 4, 10. Aquí algo muy importante, cuando encontremos actividades que preceden de dos actividades, en este caso G precede de D y de F, se va a colocar el tiempo más largo. Ojo, y vuelvo a repetir, el tiempo más largo. El tiempo más largo es entre 8 y 10. El tiempo más largo es 10. Por lo tanto, aquí colocamos 10. 10 más 14, 24. ¿Estamos bien? Y por último, bueno, I depende de tres actividades, tanto G, C y H. Entonces, como ya había explicado, cuando tenemos una actividad que precede más actividades, se toma el tiempo más largo. Entre 24, 9 y 18, el tiempo más largo es 24. Entonces acá colocamos 24. 24 más 2, 26. En este caso, jóvenes, la actividad, el diagrama que estamos presentando termina en una actividad concreta que se llama I, y ahí se culminan todas las actividades. Si no se tuviera esta finalización, vamos a inventar una actividad llamada final, y esa actividad la vamos a utilizar como una actividad ficticia para que engloben todas las demás actividades. Ok. Una vez que ya llenamos de ida este diagrama, ahora vamos a llenar de regreso. Aquí vamos a poner 26, los mismos 26 que tenemos acá. 26 menos 2 serían 24. Y vamos de regreso. Aquí pondríamos 24, porque esta actividad viene de esta actividad ahí. Entonces ahora colocamos el tiempo más largo para empezar. Entonces por eso trasladamos el 24 para acá. 24 menos 12, 12. Aquí colocamos el 24. 24 menos 4, 20. Ahora acá 24 menos 14, 10. Ahora aquí 10 menos 4, 6. Vamos para acá.
10 menos 3, 7. Ahora para acá, 6 menos 1, 5. Y esta actividad precede o viene antecedente del tiempo 7, 5 y 20. Entonces para esta actividad cuando lo llenamos de ida consideramos el tiempo más largo. Ahora cuando llenamos de regreso vamos a considerar el tiempo más corto, y el tiempo más corto entre 7, 5 y 20 es el 5. Entonces acá colocamos el 5. 5 menos 5, 0. Para acá pondríamos 12, que es la actividad de este tiempo. 12 menos 6, 6. De igual manera, inicio previene dos tiempos, tanto el 0 como el 6. Por lo tanto, vamos a agarrar el tiempo más corto. De ida fue el tiempo más largo, de regreso el tiempo más corto, y en este caso es el 0. Por lo tanto, aquí colocamos 0. 0 menos 0, 0. Y de esta manera, llenado el diagrama de nodos, vamos a ver quién es la ruta crítica. Y son actividades que hay que seguir a lo largo del proyecto puntualmente, hacerlo en tiempo y forma. ¿Cómo sé cuál actividad es crítica? Porque sus numeraciones, en este caso inicio, es crítica. Sus 4 numeraciones son iguales. Entonces subrayo esta línea y esta actividad también es crítica. ¿Cuál otra actividad es crítica? Esta actividad. Entonces estoy señalando aquí el camino a la ruta crítica. La E es una actividad crítica. También la F es una actividad crítica. Vamos a señalar acá. La G es una actividad crítica. Y para concluir, la I es una actividad crítica. Entonces voy a remarcar nuevamente. La actividad crítica es inicio, A, E, F, G y esta ruta crítica es muy importante seguirlo a lo largo del proyecto, porque si esta ruta crítica no se logra hacer en el tiempo y forma marcado, las actividades se van a recorrer. Entonces el proyecto, en vez de que lo hagamos en 26 días, semanas, meses, lo podemos hacer en mayor tiempo. Entonces ya no estamos administrando el proyecto. Luego hay actividades. ¿Qué significa una actividad crítica? Vamos a centrarnos en la E. Significa que va a empezar en el tiempo 5 y va a terminar en el tiempo 6. Si se dan cuenta, no hay holgura. Pero ¿qué pasa con la actividad D, por ejemplo? La actividad D posiblemente no la empecemos. Aquí voy a colocar holgura total. ¿Qué pasa con la actividad E? Aquí tenemos una fórmula que dice holgura total es igual al tiempo más largo menos el tiempo más corto menos el tiempo. ¿Qué quiere decir? El tiempo más largo, 10. Menos el tiempo más corto, que es 5. 10 menos 5, 5. Menos 3, 2. Entonces, significa este 2. Esto que estoy señalando acá, significa que esta actividad lo vamos a realizar para concluir el proyecto, pero no lo vamos a arrancar en el tiempo 5. Posiblemente lo arranquemos en el tiempo 6 o en el tiempo 7 como máximo, porque lo debemos de concluir en el tiempo 10. Aquí manifestamos todas las rutas que conlleva el proyecto. Si nos damos cuenta, la actividad crítica es la que ya señalamos, porque se lleva 26 unidades de tiempo a conseguir el proyecto. Si estas actividades que tenemos acá tienen algún desfase y sobrepasan, por ejemplo,
lo que explicábamos anteriormente, que esta holgura de D tiene 2 y no lo hacemos en esos tiempos acordados y sobrepasa, deja de hacer actividad crítica y posiblemente tengamos que replantear el proyecto para determinar dónde está la ruta crítica y continuar el proyecto a manera de controlar las actividades y lograr en su tiempo. Entonces, como conclusión, tenemos que la ruta crítica es la ruta con el mayor tiempo y son las actividades que tenemos que cuidar para que se efectúe el proyecto. Y por último, tenemos el diagrama de Gantt. ¿Cómo llenamos el diagrama de Gantt? Pues bien, primera actividad, vamos a recurrir nuevamente a la gráfica. Dice inicio. Recordemos que la actividad de inicio es una actividad crítica. Dice que empieza en el tiempo 0 y termina en el tiempo 0 y no tiene holgura libre. Por lo tanto, inicio empieza en el tiempo 0. Ahí está marcado. Vamos a la actividad A. La actividad A dice que empieza en el tiempo 0 y debe terminar en el tiempo 5. No tiene holgura libre porque es una actividad crítica. Entonces nos vamos al diagrama y vamos a marcar. Empieza en el 0 y termina en el 5. Vamos a ver la actividad. Vamos a centrarnos primeramente en la ruta crítica. Entonces la otra actividad crítica es la E. Empieza en el 5 y termina en el 6. La E empieza en el 5 y termina en el 6. Otra actividad crítica es F. Empieza en el 6 y termina en el 10. Estas actividades no tienen holgura. Empiezan la F, empieza en el 6 y termina en el 10. Y por último, tenemos la G, que empieza en el 10 y termina en el 24. G empieza en el 10, aquí está, y termina en el 24. Y por último la I, que son dos tiempos, empieza en el 24 y termina en el 26. Estas actividades, como ya mencionaba, son las críticas. No tenemos tiempos de holgura. Vamos a ver las otras actividades que hay que complementar en la gráfica de Gantt. Por ejemplo, B. B dice que inicia en el 0 y puede terminar en el 6. O bien puede empezar en el 6 y terminar hasta el 12. Entonces ahí tenemos una holgura libre de 12 menos 0, 0, menos 6, 6. Tenemos una holgura total de 6. A eso se refiere en el diagrama de Gantt. Vamos a observar que la actividad B puede iniciar acá y puede concluir exactamente acá, o bien puede empezar acá y terminar hasta acá. En este caso lo voy a señalar aquí, porque al final de cuentas B no debe pasarse más del tiempo 12. Si se pasa, puede ocurrir que se convierta en una actividad crítica y el proyecto se tenga que desfasar. Entonces vamos a checar a C. C dice que termina, C dice que empieza en el 20 y termina en el 24. O bien puede empezar en el 5 y terminar en el 9. Vamos a graficar el tiempo más largo, del 20 al 24. C empieza en el 20 y termina en el 24. Vamos a calificar a D. D puede empezar en el 5 y terminar en el 8, o bien puede empezar en el 7 y terminar en el 10. Vamos a considerar el tiempo límite. Vamos a decir que D empieza en el 7 aquí tengo un error, empieza en el 7 y termina en el 10.
Y por último, la actividad H. La actividad H dice que puede empezar en el 6 y terminar en el 18, o bien iniciar en el 12 y terminar en el 24. Vamos a considerar que empiece en el 12 y termina en el 24. Y ahí está construido el diagrama de Gantt de una manera programada para que las actividades se lleven en tiempo y forma, para que de esta manera el proyecto termine en el tiempo 26. Repito, si alguna actividad no está controlada y se desfasa, corremos el riesgo, y desde luego tenemos el riesgo de que ya no se termine en el tiempo 26, se lleve más tiempo la realización del proyecto.